Karen nos dice que ya estamos comunicados con Henry. Muy buenas tardes, Henry. La profesora Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. No, buenas tardes a ustedes. Un placer de vuelta estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, Henry. Bueno, contanos cómo están las cosas por estos días. Sigue siendo bastante complicada, habiendo también movilizaciones por doquier, porque el pueblo entiende la única forma que tiene para evitar una nueva ocupación es a través de la movilización, ¿no? Demostrando claramente todos los días en las calles el repudio, el rechazo que nosotros tenemos con respecto a esta posibilidad del envío de tropas para ocuparnos militarmente de vuelta, ¿no? Claro. Entonces, ese es el problema. Entonces hay todo una especie de cronograma que se ha preparado a partir de que las organizaciones populares han preparado para desarrollar durante todos esos días. Al mismo tiempo, desde el punto de vista internacional, también en algunos países van a haber movilizaciones, manifestaciones, presentación de petitorios, etcétera. Por ejemplo, en Buenos Aires el 27 va a haber una movida en ese sentido y el 2 de diciembre. En Uruguay el 27 y el 31. Ajá. En Canadá hubo y ¿cómo? Sí, te estamos escuchando. Y en Canadá ocurrió lo mismo. Esta noche nosotros vamos a tener una reunión con los haitianos, algunos haitianos en Chile y en Brasil, porque la idea nuestra es formar una gran coordinadora del Cono Sur, ¿no? Para poder unificar y, digamos, tener mayor unidad entre nosotros, ¿no? Eso creemos que al actuar de común acuerdo, eso puede tener mayor peso en vez de actuar de manera aislada. Claro. Te pedimos que recuerdes la situación política que está viviendo Haití, porque hay una inmensa mayoría de personas que creen que en Haití funciona un parlamento, que hay un presidente elegido por el pueblo. Claro, porque los organismos internacionales, gobiernos internacionales que están apoyando la invasión, no hablan de esto. Digo, contale a nuestra audiencia, contale a nuestra audiencia cómo son las cosas hoy en el terreno político en Haití. Bueno, en Haití no hay presidente. Actualmente hay un primer ministro de facto, que está gracias a un tuit enviado por la jefa de la oficina de las Naciones Unidas, de la oficina integral de las Naciones Unidas en Haití, la señora Lalim, que la manda más, ¿no? Bueno, eso es, no hay. Y el Parlamento fue disuelto, hay caducidad del Parlamento desde el segundo lunes del mes de enero de 2020 por el presidente de facto Jovenel Moïse. Eso estamos en presencia de eso. Solamente hay 10 senadores, el tercio del Senado, significa que no pueden reunirse porque no tienen quórum. Por ende no hay parlamento. Este hombre es Ariel Henry, el primer ministro de facto, es ilegal e ilegítimo. Y lo que él hace es dirigir por decreto nada más. Por supuesto con el respaldo de potencias como Estados Unidos, Canadá, Francia, la Unión Europea, la OEA, ¿no? Eso es. Entonces, eso es un primer lugar. El otro escenario es un pueblo movilizado que no ha bajado los brazos, que no solamente exige atacar a los bandidos, terminar con la inseguridad, pero también fundamentalmente la renuncia del señor Ariel Henry, la formación de un gobierno de transición que representa una solución haitiana, capaz de representar una solución haitiana a la crisis haitiana sin injerencia, sin intervención extranjera. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, es la lectura que hay que hacer. Porque
Hay dos otras cosas que hay que entender. Por ejemplo, ¿por qué se llega a esto? Se llega a esto porque hay un sistema neocolonial que ha entrado en descomposición, porque un sistema neocolonial que ha puesto a vivir en condiciones inhumanas a la inmensa mayoría. Hay unas desigualdades tremendas. Como yo decía la vez pasada, algunos datos para ilustrar esto. El 70% de la población activa haitiana no tiene trabajo. Sobre una población de 11 millones o más, hay 4.700.000 personas más o menos que padecen de hambruna severa en estos momentos. Hoy, por ejemplo, se supo que intentaron secuestrar a un periodista, fue herido, se salvó, está en el hospital. También han descubierto el cadáver de otro periodista en el sur del país. Entonces, es un sistema que no admite parches. Entonces, para poder reproducirse o mantener el statu quo, ¿qué hacen ellos? ¿Qué pretenden hacer? Invadir. Porque se dan cuenta que el gobierno de Ariel Henry no tiene ningún respaldo de ningún sector real realmente, salvo lo mafioso que están con él, pero no tiene nadie en la calle sale a decir sí a Ariel Henry. Ni siquiera los familiares de Ariel Henry se manifiestan a favor. Entonces, son conscientes de esto. Hay un sistema que está en jaque. Entonces, la ocupación no es otra cosa, como romper la espina dorsal del campo popular, del movimiento popular, haciendo creer que vienen a ayudar cuando son los verdaderos responsables, los principales responsables de lo que está pasando allá. Eso es un tema que hay que tener bien en cuenta. Entonces no puede ser que los que provocan el problema serían parte de la solución. Creo que no es así. Claramente. Además, el pueblo haitiano no lo entiende así. Claramente. Tendrían que estar lo más alejado posible. Profesora Valdés. Sí, es muy complicada la situación, sin duda. Por otro lado, el Consejo de Ministros, que no sé qué validez puede tener el Consejo de Ministros, el 6 de octubre había sacado una resolución que autorizaba solicitar el apoyo internacional para hacer frente a la crisis humanitaria y hablaba de 3 puntos. Querían los socios internacionales de Haití para el despliegue inmediato de una fuerza especializada armada. Después, el segundo punto era encarar rápidamente la lucha contra el cólera, que parece que se ha incrementado muchísimo, y además constituir una comisión internacional que defina las acciones indispensables para poner en marcha todas las otras iniciativas. Esto es algo que recibió Guterres, que ya sabemos quién es Guterres, ¿no? El secretario general de la ONU, y que que pidió una acción armada y una intervención en Haití que sería lo peor que podría pasar, como ya pasó con la MINUSTAH, que fue un desastre horroroso. En realidad, este tipo de resoluciones o de acciones parlamentarias y todo eso no deben tener ninguna validez, o como el senador Joseph Lambert, que antes había propuesto una tregua de 15 días que no tuvo lugar tampoco. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Henri? Bueno, en primer lugar hay que tratar de desenmascarar esa hipocresía. Sí. Según ellos, apareció el cólera, ¿no? Sí. Porque hay 85 muertos, no sé cuánto. Sí. En cambio, durante la MINUSTAH, sí, más de 30.000 haitianos, sí, murieron a causa del cólera, sí, sí, cólera introducido por las tropas de Nepal, miembros de la MINUSTAH. No hicieron nada. Incluso sí, pasaron años negando su responsabilidad, y al final del mandato Ban Ki-moon reconoció, pero dijo que no puede resarcir a las víctimas por la simple razón sería violar la inmunidad de los militares. Entonces, si no hicieron nada cuando había miles, claro, ¿por qué nosotros vamos a creer ahora que le interesa realmente el pueblo haitiano por el tema del cólera? Claro. Bueno, está clarito eso. En segundo lugar, es esa hipocresía, esa cosa cínica
de mentir, de tratar de demostrar realmente como piedad para el pueblo haitiano, y nosotros rechazamos toda lectura de la victimización. No somos ningunos pobrecitos, mira lo que les hacen, etcétera. No, hay una lucha por recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Eso es lo que estamos haciendo, cueste lo que cueste. Entonces, la resistencia haitiana es parte de la realidad. Ahora bien, cuando uno ve esta situación, lo que pasa con Joseph Lambert, Joseph Lambert es parte del problema, es parte del sistema que nosotros no queremos. Incluso han formado la única cosa que tiene Lambert en la cabeza es llegar a ser presidente. Es decir, toda ese discurso, esta narrativa, ese supuesto acuerdo del poder del PEN, del Senado, que él ha firmado, pidiendo la renuncia de Ariel Henry, es esto. Es decir, Joseph Lambert es otro de los políticos haitianos que está esperando otro tuit. Un tuit nombrando a él presidente provisorio. Es decir, no son gente que apuesta realmente a la lucha popular. Y además no es su intención, no es su posición ideológica ni política, ¿no? Joseph Lambert pertenece a esa categoría de políticos que el pueblo haitiano no quiere más. Exactamente. Sí, muy bien, así que, bueno, para concretar un poco en la agenda del pueblo haitiano está este reclamo de no a la invasión, por supuesto, por todo lo que vos argumentaste, y que desde adentro haya una agenda de derechos transitoria para lograr llegar a una elección lo más libre posible, supongo, de que no haya presión desde afuera. Sí, lo que nosotros apuntamos en este momento, es decir, por ejemplo, el acuerdo Montana, que fue elaborado por más de 1,000 organizaciones que ha recorrido el país durante más de un año, etcétera. Lo que se plantea es un gobierno de transición de por lo menos 2 años, porque si vamos a elecciones ahora vamos a dividirnos. Y los problemas son tan urgentes, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, de la carestía de la vida. Hay un montón de los juicios. Incluso nosotros creemos que hace falta una conferencia nacional, es decir, donde todos los sectores populares tienen que sentarse y elaborar un proyecto de país. Entonces se plantea que puede haber elecciones dentro de 2 años, ¿no? Para justamente tratar de apaciguar el país, porque una elección presidencial, una elección ahora, evidentemente no va a ayudar a la unidad. Sobre todo apuntamos, porque todo proceso de liberación es eso, es un proceso, significa que tiene etapas. Esta etapa en este momento, para evitar la intromisión extranjera en las elecciones, justamente hay que recuperar nuestra soberanía. No, entonces, para que haya elección bajo dominio haitiano exclusivamente, hace falta pasar por esta etapa, empezar por limpiar el país de una serie de instituciones, reforzar las instituciones, enjuiciar a los criminales, tanto castigar los crímenes de sangre como económicos, etcétera, ¿no? Incluso restablecer la autoridad del Estado, reformar la policía haitiana. Hay un montón de trabajos que nosotros creemos que están en una especie de agenda donde varios partidos, varias organizaciones se reconocen en esto. Entonces hay un punto de acuerdo para que eso se haga durante 2 años. Si se lo puede hacer antes, para incluso la ley electoral, incluso el consejo electoral, ¿cómo vamos a formar un consejo electoral? Entonces eso no se puede
formar un consejo electoral en medio de este caos de un día para el otro. Claro. Hace falta muchísimas cosas, ¿entendés? Entonces sí. ahí sí, después de todo esto, porque justamente no queremos elecciones manipuladas, elecciones fraudulentas. Nosotros queremos elecciones limpias, gane quien gane. Exacto. ¿No? Pero tienen que ser limpias. Para que sean limpias y para que sean soberanas, las instituciones haitianas tienen que tener el control. Claro. Y el Poder Judicial es lo suficientemente limpio como para encarar actos de juicios. No. Ya me parecía como acá debe ser. Excelente pregunta. Lo que pasa, como la vez pasada decía, estamos en presencia de la descomposición de un sistema neocolonial. No es solamente el poder ejecutivo y el legislativo. Todo. Los tres poderes del país son poderes realmente podridos. Sí, bueno, incluso en este momento hay ciertas sedes de tribunales que están siendo ocupadas por bandidos. Significa que no pueden ni siquiera ir a trabajar los jueces, los letrados, etcétera. Claro. Sí. Qué bárbaro. Terrible. Bueno, Henry, muy completo el informe. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a seguir estando comunicados, como te lo dije al principio. Una parte del Frente Amplio de la República Argentina está viendo de cómo hacemos una actividad para poder ser solidarios con la lucha del pueblo haitiano, así que vamos a seguir en contacto, te vamos a seguir llamando para poner en agenda la problemática del pueblo haitiano y que por fin a ver si lo dejan en paz elegir su destino de una vez por todas. No, A sus órdenes, y aprovecho para avisar que el jueves 27 va a haber una actividad en Buenos Aires en solidaridad, y el 2 de diciembre también. Ajá. Que es la jornada internacional. La jornada internacional había sido fijada para el 31, porque el aniversario del asesinato de Chalmay Peralta, el héroe haitiano guerrillero que luchó con las armas en contra de la primera ocupación militar norteamericana. Ajá. Pero por razones independientes de nuestra voluntad no se va a poder hacer el 31. En Uruguay sí. En Uruguay se hace el jueves y el viernes. Pero en Buenos Aires se va a hacer el jueves y el 2. ¿Y dónde va a ser, Henry? ¿Dónde se va a hacer? Una fuente a la embajada norteamericana y la otra, como creo que se va a la Cancillería se va a entregar una nota, ¿no? Y después, al mismo tiempo, como a una reunión de CELAC, creo que se va a tratar de ir ahí. Perfecto, eso es en el Kirchner. Bueno, muchísimas gracias, Henry. En el CCK, sí. Sí. Bueno, mil gracias, Henry. Un día tenemos que hablar de arte haitiano. No, gracias a ustedes. Y yo voy a estar en Buenos Aires quizás el 18 de noviembre, porque vamos a hacer un acto por el día de la batalla de Vertia. Bueno, en caso si invaden, no, vamos a hacer otra cosa antes, porque yo me tengo que ir al Uruguay, pero yo voy a estar en Buenos Aires, creo, el 18. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, en caso que invadan, yo voy ahí antes, porque Buenos Aires es una caja de resonancia. Bueno, no sé, vamos a ver cómo ir, porque no tenemos suficientes medios, pero vamos a tratar de ir. Bueno, acá te esperamos. Un abrazo enorme. Gracias.